que se ubican en el espacio y que ese campo eléctrico es el que permite pues la interacción entre las cargas. Ahora, resulta que vamos a empezar a caracterizar algunos elementos de la parte de cómo funciona o cómo trabaja la electricidad. Entre esos elementos tenemos la energía potencial eléctrica, que también la alcanzamos a discutir, que es la energía que yo gasto para mover una carga en un campo eléctrico. Entonces, si yo tengo cierta carga, por ejemplo, 2 coulombs, y tengo que mover una carga y gasto 100 joules de energía para moverla, pues simplemente nosotros vamos a calcular el potencial eléctrico o la energía potencial eléctrica como la energía dividida la cantidad de carga. Entonces yo les ponía en el ejemplo, ay, esta plataforma está lenta, bueno. Profe, no se ve todo. Sí, es que estaba mirando otra cosa acá, regálame un segundo, ya. Listo. Entonces, estábamos hablando que la energía potencial eléctrica simplemente se mide como la energía que yo uso para mover la carga a través de un campo eléctrico sobre la cantidad de carga. Supongamos que yo tengo que calcular la energía potencial eléctrica entre dos puntos. Entonces yo tengo un campo eléctrico que va así, debido a una carga positiva, porque el campo está saliendo, y yo tengo que mover una carga negativa entre este punto y este punto de acá. Esa carga es de menos 2 coulombs. Y para moverla gasté una energía de 50 joules. Entonces, la energía potencial eléctrica va a ser igual a ¿qué? A la energía gastada sobre la carga. En este caso usé 50 joules sobre menos 2 coulombs. Es decir, que fue de 25 voltios. Entonces la energía que yo gasté para mover la carga fue de 25 voltios. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿y por qué 25? O sea, ¿por Porque qué? 50 dividido 2 casi da Ah, ok. siempre 25. Ah, ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Por allá alguien le suena el computador. Bueno, sigamos. Otra de las cosas que tenemos que ver es la siguiente. Nosotros vamos a definir la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica o la intensidad de corriente, que la voy a simbolizar con la letra I, va a ser igual a la carga por unidad de tiempo. Esto va a ser carga sobre tiempo. Supongamos que nosotros estamos metidos en un cuarto y ese cuarto tiene una puerta muy pequeña. Entonces nosotros vamos a contar cuántas personas pasan por la puerta para salir del cuarto y cuánto tiempo les demora para salir. ¿Listo? Entonces si son 30 y van saliendo y nos toman 2 minutos salir las 30 personas, es decir que hay un flujo de 30 personas cada 2 minutos. Entonces lo mismo pasa con la intensidad de corriente. Es la cantidad de carga que pasa por un conductor en cierto tiempo. ¿Listo? Esto se mide en amperios. ¿Listo? Yo no sé qué me escriben en el chat.
Yo no he puesto ninguna actividad hasta que sepa hoy. Tienen que estar en la clase presencial. Listo. Entonces, la intensidad de corriente es carga por unidad de tiempo que fluye. O sea, yo voy a medir cuánta carga pasa por un alambre, por un conductor en la unidad de tiempo. Ahora, regálenme un segundito que se me cerró esto por acá, que lo necesitaba. Ya estoy con ustedes. Entonces, vamos a relacionar esas tres variables eléctricas: la corriente, la resistencia y la energía potencial eléctrica, para que lo tengamos claro ahí. La relación va a estar dada por una ley que se llama la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm simplemente me mide la resistencia de un material para poderlo pasar. Es que estoy tratando de abrir el módulo acá, pero se me congeló. Ah, ya. A ver, fuerza eléctrica, materiales, el campo de las variables eléctricas. Listo, toca irse por allá a las 150. Regálenme un segundito, porfa. Que a esto le dio la chocolocura justo hoy, viernes. No, esto no me sirve. Esto tampoco. Ya casi, ya casi. Electromagnetismo nosotros lo estamos viendo. Ya estamos cerca. Ah, listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí, muchachos, que nos quede esto bien claro. Lo vamos a mirar acá. Nos falta el que llega media hora después. Bueno, compartir. Listo. ¿Todos estamos viendo la pantalla? No, señor. ¿No? Sí, Ahora. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Que se demora un poquitín. Listo. Entonces acá la corriente eléctrica. El flujo de electrones a través de un conductor se conoce como corriente eléctrica, pero su magnitud medible es la intensidad de la corriente eléctrica. También se simplifica como corriente. Esta magnitud mide la cantidad de carga que circula por un conductor en unidad de tiempo y se mide en amperios. En el sistema internacional se calcula mediante la siguiente ecuación: la corriente eléctrica va a ser igual a la carga sobre el tiempo, donde I es la intensidad de corriente, Q es la carga y T es el tiempo en segundos. Así un amperio es igual a un coulomb sobre segundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está midiendo la corriente eléctrica? Y como el ejemplo que yo les daba, si nosotros nos paramos en la puerta y miramos cuántas personas atraviesan la puerta en un segundo, pues podemos decir que eso corresponde a cierta cantidad de flujo de personas. Entonces, así se mide la intensidad de corriente eléctrica, las cargas que pasan en un conductor por unidad de tiempo. Por ejemplo, yo voy a decir, pasaron 20 cargas en un segundo. Entonces, la corriente es de 20 amperios. ¿Listo? Porque sería 20 dividido 1, nos daría 20 amperios. Existen dos tipos de corriente eléctrica: la corriente eléctrica continua y la corriente eléctrica alterna o directa, que se produce a través de medios químicos como las baterías,
las fotoceldas y siempre tienen un valor fijo, mientras que la corriente eléctrica alterna se produce con generadores y su valor cambia de positivo a negativo en ciclos. Este tipo de corriente es la que llega a nuestra casa. Entonces, ¿qué pasa? La corriente, hay dos tipos de corriente. La directa, que es la que se produce mediante pilas, mediante baterías, mediante otro tipo de dispositivos. Y tenemos la energía, la corriente eléctrica alterna. Entonces, la alterna va cambiando en un ciclo. En un ciclo es positiva, en el otro es negativa. En un ciclo es positiva, en otro es negativa. Entonces, cuando ella va variando de ciclo, es la que nos llega a la casa porque es producida por un generador eléctrico. Esa es la que usamos para nuestros electrodomésticos. Para, por ejemplo, los aparatos como el celular, el control remoto, pues usamos corriente directa, igual que en los carros. Entonces, por ejemplo, yo no puedo enchufar la nevera a una batería de un carro porque no va a funcionar, porque una nevera trabaja con corriente alterna. Listo. Miremos esta de acá. Puede afirmarse que con 100 joules de energía se pueden transportar 25 coulombs de carga utilizando una batería de 3 voltios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Pero no todo el tiempo. Oh, no lo sé. Miren acá. ¿Cómo se calcula el voltaje? Y lo acabo de hacer en el tablero. Voltaje es igual a ¿qué? A la energía. ¿Cuánto es la energía? $100 joules. Dividido la carga. ¿Cuánto es? 25. 25. Y 100 dividido 25. Ay, perdón, que ese 5 me va a quedar horrible, pero bueno. 4. Es igual a 4 voltios. ¿Y la pila que me están dando es de cuánto? De 3. Entonces, ¿una pila de 3 sí lo puede transportar o no? Creo que sí, ¿no? Nunca jamás, no es que 4 es mayor que 3. 4 es más grande que 3. Entonces, ni modo que lo transporte. Entonces, necesitaría 2 pilas de 3 para poderlo transportar. Porque acá me da que yo necesito 4 voltios y tengo una pila de 3, pues el voltaje no va a ser suficiente para, ¿cómo les digo yo? Mover esa cantidad de carga, ¿listo? Ahora miremos esa actividad que está acá. Calcular los valores que faltan en la siguiente tabla. Voltaje, 5 voltios. Carga, no sabemos. Y el potencial es de 5 joules. Entonces miremos. Con esta ecuación que tenemos acá es la que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo se calcula la carga? La carga va a ser igual al potencial dividido el voltaje. No quiere rayar. Se congeló. O sea que acá, ¿cuánto da? 5 dividido 5, ¿cuánto da? 1. Me imagino que están llenando la tabla en el libro. Listo. Listo. Entonces, borrar. Ya nos dio 1. Entonces acá nos dio 1. Voltaje y carga y nos piden hallar el potencial. Entonces, ¿cómo nos quedaría el potencial? Entonces, potencial. Potencial igual a voltaje dividido en carga. No, No. voltaje por la Carga. carga. Recuerden que este está dividiendo pasada, multiplicar. Entonces nos queda que es 10 por 2, es 20.
20, muy bien. Y ahora tenemos la carga, el potencial y tenemos que hallar el voltaje. Entonces sería 550 dividido 5. Dividido entre 5. ¿Cuánto da 550 dividido 5? 110. 225, ¿no? 110, creo. 110, sí señor. Muy bien. Sí. Listo. Y acá, carga y potencial y tenemos que hallar el voltaje. Entonces vuelve y juega. 36 dividido 3, ¿cuánto da? 12, sin miedo. Oh, sí. Listo. Y ahora, voltaje y carga y tenemos que hallar el potencial. Entonces, potencial es voltaje por carga. 500 por 10 nos da 5.000. 5.000. Y listo. ¿Preguntas hasta ahí? No, está bien fácil. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro No, como no, el señor. agua? ¿Ya Sí, puedo señor. jugar? Señor. No. Copié rápido. Por favor. Profe, espera un momentico, espere. Ay, sí, porque ya se va a acabar la clase, creo. ¿Qué horas son? Quedan 19 Ay, verdad minutos. que es viernes. Claro. Hoy son ¿Cuánto horas acabamos? de 40 minutos. O sea, apenas se acabe la llamada, hasta ahí fue la clase. Profe, una pregunta, es que ayer teníamos que mandar la información de cómo funciona la batería química, ¿sí? Ajá. Pero después apareció otra que era, creo que casi lo mismo, Así era lo mismo. ¿sí? Es que el profe como que generó otra igual. Sí, no me di cuenta y me quedaron dos iguales, pero no importa. Ok. No os preocupéis. Igual yo reviso las dos para que si alguien la mandó por uno o por otro lado, pues ahí le Yo salga no la envié por nota. las dos. Esta gente sí es pila, por eso es que este país va a progresar, hermano. Ya, profe. La salida. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces borremos acá. Y sigamos con lo que nos falta. Pero ¿qué pasó con esta gente que como que se salió y se volvió a entrar? Cuando en la cabeza. Bueno, prosigamos. Entonces, acá les explican por qué los pajaritos no se electrocutan. ¿Sabías que las aves no se electrocutan al posarse sobre los cables de alta tensión porque solo alcanzan a tocar un cable? Esto hace que la corriente eléctrica no fluya a través del cuerpo del ave, ya que presenta mayor resistencia eléctrica y no brinda un camino alterno para que la corriente llegue al suelo. Si una ave toca más de dos cables o roza una parte del cable que se sujeta al poste, la corriente eléctrica usará el cuerpo del ave para fluir a través de él y llegar a la tierra firme. Y como el cuerpo del ave no es un buen conductor de la electricidad terminará achicharrada. Me apoyo a la bróster instantánea. Listo. Ahora vamos a hablar de lo que les estaba comentando. Vamos a relacionar tres conceptos: la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. ¿Listo? Y para eso nosotros vamos a usar algo que se llama la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, los materiales generan una oposición al paso de la corriente eléctrica que puede ser medida por el efecto que produce la corriente en un determinado voltaje. A esta magnitud se le llama la resistencia y se mide en ohmios. En el sistema internacional, esta relación entre resistencia y voltaje y corriente está definida por la ley de Ohm. Entonces, miremos qué es la resistencia eléctrica. Es la oposición del material a que la corriente fluya, o sea, que los electrones pasen.
Volvamos al ejemplo de que todos estamos en el salón y todos queremos salir al tiempo. Entonces, esta vez no vamos a salir en fila, sino vamos a salir todos desordenados por la puerta. La puerta sería la resistencia eléctrica, porque no nos va a dejar pasar a todos, sino nos va a dejar pasar ¿de qué? De a uno en uno, de a dos en dos, de los que quepamos en la puerta. Entonces, la puerta haría las veces de resistencia eléctrica. Otro ejemplo podría ser el de la llave del agua. Entonces, si yo abro la llave un poquito, pues sale un chorrito chiquito. Si yo abro la llave grande, pues va a salir un chorro grande. Entonces, ¿quién sería la que se opone al paso del agua? La llave. Esa sería la resistencia eléctrica. Nosotros vamos a usar unos aparatos especiales que se llaman resistencias. ¿Listo? Más adelante se los muestro cómo son. Y eso tiene una unidad de medida que se llama ohmios. Esta relación entre resistencia, voltaje y corriente se define por la ley de Ohm. ¿Por qué aparecen las tres? Recordemos, el voltaje es la energía que yo gasto para mover electrones. Cuando los electrones se mueven, generan corriente eléctrica. Y el material, pues va a generar una resistencia eléctrica. Entonces, no es lo mismo colocar un alambre de cobre como resistencia, que tiene una resistencia muy baja, a colocar un pedazo de madera. ¿Listo? Entonces, si yo coloco un pedazo de madera, pues la corriente va a ser muy baja. Pero si yo coloco un alambre de cobre, la corriente va a ser alta. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Que afirma que la corriente es directamente proporcional al voltaje aportado en el sistema e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Traducido al español, dice que es directamente proporcional. Entonces, a mayor voltaje, mayor corriente. ¿Listo? Pero a mayor resistencia, menor la corriente. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. A mayor voltaje, mayor corriente. A mayor resistencia, menor va a ser la corriente. Entonces, ahí había un ejemplo que yo les decía, por ejemplo, no es lo mismo colocar un pedazo de palo para hacer resistencia eléctrica que colocar un pedazo de alambre de cobre, porque el cobre tiene menor resistencia que la madera, entonces va a hacer que el voltaje sea mayor o menor dependiendo de eso. Profe, ¿será que puedes repetir lo de a mayor voltaje? Es que estaba copiando, pero no alcancé. Mira, estos son directamente proporcionales, entonces a mayor voltaje, mayor corriente. ¿Listo? Cuando dos cantidades son directamente proporcionales, quieren decir que una crece, la otra también. Y la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, a mayor resistencia, menor corriente. ¿Listo? Inversamente proporcional quiere decir que si una crece, la otra disminuye. Directamente proporcional, ambas crecen. Entonces, miremos. Por ejemplo, si un dispositivo ofrece una resistencia de 100 ohms y se le aplica un voltaje de 200 voltios, la corriente que circula por él será 200 voltios dividido 100 ohms, entonces es igual a 2 voltajes sobre ohm, es decir, a 2 amperios, porque nos están preguntando una corriente. ¿Listo? Entonces acá tenemos la corriente que es 200 dividido 100. Las cantidades en que se mide la resistencia son usualmente grandes, así que es posible que en algunos casos esté medida en kilo ohms. Un kilo ohms equivale a 1000 ohms. Esta es notación científica y el prefijo kilo se expresa de la siguiente manera.
Entonces, 3 kilo ohms es igual a 3 por 10 a la 3. Es decir, 3000. Bueno, después le mostramos un poquito, le dedicamos más tiempo a ver la notación científica, ¿listo? Por ejemplo, se produce una corriente de 5 amperios en un dispositivo cuya resistencia es de 15 kilo ohms. ¿Cuál será el voltaje aplicado? Entonces, acá, voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Vamos a parar un momentito. Ay, un momentito. Un momentito. Regálenme un segundito. Les voy a enseñar un trucazo para que no se enreden con la ley de Ohm. Listo, ya volví. Listo. Entonces, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Nosotros vamos a pintar un triángulo. Y vamos a decir, acá voy a poner el voltaje, acá la corriente y acá la resistencia. ¿Sí lo alcanzan a ver? O mejor cambio de marcador porque eso no se ve nada. Vamos a hacerle zoom. Listo. Entonces, vamos a dibujar un triángulo así. Acá colocamos el voltaje, acá la corriente y acá la resistencia. Pero cierro acá un momentito. Listo. Entonces, si yo quiero averiguar el voltaje, ¿cómo me queda? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Listo. Si yo quiero averiguar la corriente, corriente va a ser voltaje sobre Resistencia. ¿sí ven? Tápola ahí, porque yo quiero averiguar la corriente. Entonces, corriente va a ser igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. Entonces, voltaje sobre resistencia. Y si yo quiero calcular la resistencia, ¿qué hago? Tapo la resistencia. Entonces, me queda voltaje sobre... ¿Sobre qué? Corriente. Muy bien. Entonces, resistencia va a ser voltaje sobre... corriente. ¿Cuántas ecuaciones se tienen que aprender? Esta. 2, 3, 2, 2. Con este triangulito sacan todo. Entonces, ¿qué tienen que aprender a hacer? El triángulo con... El triángulo. Vuelvo y lo explico. Entonces, yo sé que en el triángulo va de la siguiente manera. Cha, cha, cha. Acá el voltaje, acá la corriente y acá la resistencia. Listo. Si yo quiero calcular el voltaje, entonces tapo voltaje y eso me va a quedar igual a corriente por resistencia. ¿Listo? Si yo quiero averiguar la corriente, entonces tapo la corriente y me quedó voltaje dividido resistencia. Y si yo quiero calcular la resistencia, ¿qué hago? Tapo la resistencia y ¿qué me quedó? Voltaje sobre corriente. corriente. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué el voltaje, para hallar el voltaje se tiene que multiplicar y para la corriente y la resistencia se tiene que dividir? Resulta que la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces,
para calcular cuánta corriente necesito para mover electrones, o sea, cuánta energía voy a gastar para mover electrones en un resistor que tengo que hacer. Entonces, la corriente por la resistencia va a ser el voltaje. ¿Qué me está diciendo esto? La cantidad de energía que yo voy a usar para mover electrones en un material que sea resistor. ¿Sí? Ok. O sea, ¿de qué tamaño voy a hacer la puerta para que pase la gente? Imagínese un centro comercial con una puerta como la que uno tiene en la habitación, pues sería tremendo. Entonces, Como uno complicado. calcula cuántas personas pasan por esa puerta. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Señor. No, profe. Entonces, vamos a recordar. El voltaje se mide en voltios. La corriente en Amperios. amperios. Y la resistencia que me dice Eh, en ohms, ah, que se pinta con este simbolito así. Como el de Kratos. Que es la letra griega omega. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes vean esto en un aparato eléctrico, les está diciendo cuánta resistencia tiene. Porque eso no es solo enchufar ahí a la corriente a la tonga soronga. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, duda? Etcétera, señor. etcétera. Todos me entregaron la tarea muy juiciosamente. Señor. Profe, Eso espere, me espero. tomar de pantallazo. Ay, Listo. para que tenerlo en cuenta. Perfecto. Antes de irnos, por favor, contestamos asistencia por el chat. Nombre, apellido y la palabra gato. ¿Gato? Sí, gato. Bueno, profe. Es con Bien. gato. Ya que no me ponga gato, te bajo la nota. A ver, nenes, tienen que colocar el nombre, apellido y la palabra gato, no solo colocar gato, no sean abejas. Me voy a haber cambiado la palabra del día y ponerles abeja. Profe, ¿será que podemos hacer una última operación? Pues ya de cómo es el problema. Profe, yo no puedo escribir en el chat. No sé por qué. Uy, no, grave la cosa. ¿Y alguien me está diciendo como una última operación? Bueno, voy a hacerles un problema de ejemplo ahí rapidito. Resulta que yo tengo un conductor. Sí. Pues esto es un alambre de cobre. A ese alambre de cobre le conecto una batería. Esa batería tiene una diferencia de potencial de 10 voltios. Y el alambre de cobre tiene una resistencia de 3 ohms. ¿Cuánto vale la corriente que circula por el alambre? Entonces, ¿cómo calculamos la corriente? Miren, corriente va a ser igual a que tapo acá a voltaje sobre Resistencia. resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? 10 voltios 3. Dividido entre 3. Sobre 3. dividido 3 ohms. ¿Y cuánto es 10 dividido 3? 3 puntos. 3.33333. 3.3333, exacto. ¿Qué? ¿Dulces de chocolate o en qué se mide la corriente? En ohms. En ohms. Ohms, ohms. ¿Rayos? ¿Cómo? En voltios, voltios. Amperios. Ah, ¿para la resistencia? No, es la corriente. Mire, ¿qué letra está ahí? Y la pero resistencia, está pero chévere. aprender más bien será. Está fácil. Está chévere, sí. ¿Ya? Listo.
Eso es todo el problema. Entonces, ¿qué hay que aprenderse? El triangulito. Y hay que saber leer el problema para Triángulo. mirar a ver qué nos preguntan. En la otra clase hacemos hartos problemitas, ¿listo? ¿Y hoy toca enviar algo, profe? No, con la tarea fue suficiente, los que me enviaron la tarea y ya. Profe, pero ahí hay una tarea. ¿Qué dice? Hay otra. A mí me aparece la misma Sí, tarea que dos hasta las veces. 10:30, profe. Ah, Una es que tarea yo le corrí un poquito la hora, pero no hay problema. O sea, si ya la enviaron de la consulta de baterías, no se me vayan a estresar. o sea, Yo envié Y las el dos, profe. experimento, el proyecto. Ah, ¿para ese les cuándo digo es? la otra semana cuándo lo van a entregar. ¿Listo? Pero eso de, profesor, resuelven el cuaderno los siguientes ejercicios. Para eso tienen los 10 últimos minutos de clase. Sí, O pero si es hay que no una tarea. alcanzamos en esta clase porque esta clase es de 40 minutos. Entonces no lo hacemos. Ah, No, ok. entonces no lo hacemos, ¿listo? Tranquilos, no se preocupen. Ah, listo, profe. Vale, profe, gracias. Listo, profe. Bueno, chaito, viciosos. Sí. Chao, Feliz profe. fin de semana, Profe. chao. Chao, gatos. Lo mismo, profe. Semana. Chao, gatos. Chao. Profe. Chao.